El gobierno nacional, el presidente Javier Milei, tiene la intención de impulsar nuevamente el impuesto a las ganancias, impuesto que había sido derogado el año pasado. En este caso, además, con la posibilidad de que haya un efecto retroactivo. La calle se muestra a favor o en contra de esta medida. ¿Qué opinión te merece el tema del regreso del impuesto a la ganancia, si es que se termina dando? Y yo soy empleado judicial, así que imagínate que a nosotros nos afecta directamente. Y no tiene que volver a instalarse un impuesto que es un impuesto al trabajo, de ninguna manera, para ningún trabajador. El impuesto tiene que ser para las grandes fortunas, los que realmente hacen plata fuerte en este país, que ya sabemos quiénes son. Si es contribuir para el país, uno no tiene ningún problema, pero realmente que me lo saquen a mí, que soy un trabajador en relación de dependencia, que vengo todos los días a trabajar y cobro mi salario y de ahí yo vivo, digamos, tiene carácter alimentario mi salario, de ninguna manera tiene que afectarse, ni el mío ni el de ningún trabajador. ¿Cuál crees que podría llegar a ser el piso? En el caso de que se implemente, ¿cuál debiera ser el piso? Y es difícil eso, porque te imaginas que vos ahí podés dejar mucha gente afuera y podés meter después mucha gente adentro. Y también se resulta injusto. A ver, yo creo que no tiene que aplicarse a ningún trabajador. Milei como diputado votó en contra. Votó en contra, claro. Sí, y votó en contra. ¿Quién lo podría volver a impulsar? Cuando estás del otro lado, cuando estás en la rosada, obviamente las cosas cambian. Macri también en su momento había dicho que si era presidente el impuesto se eliminaba a los 3 meses, 5 meses y al final nunca lo pudo sacar. No pago impuesto a las ganancias. No le toca. No estoy alcanzada. Soy una pobre empleada de una agencia de viajes que estamos desregulados, acusados de monopolios. Así que no, mi sueldo no llega. ¿Molesta esta decisión de Milei? Mira, hay tantas cosas que molestan que las compensa con las cosas que está descubriendo, que bueno, no sé, estoy en una diatriba. Digo esto de Milei porque como diputado se votó en contra del impuesto a las ganancias y ahora lo volvería a implementar. Bueno, digamos. vos no cambiás de ayer a hoy. ¿Qué te genera la posibilidad de que pueda volver a implementarse? La verdad que tiene que tratarse bien, discutirse bien con las provincias. La gente, la verdad que la inflación está pegando muy fuerte y es un sector que, si bien es asalariado, porque para los que son autónomos da igual, es un sector que está sufriendo también igual que el resto, ¿no? Tiene un poco más de colchón, tiene un poco más de aguante, está quemando sus dólares ahora. ¿Te defrauda que a lo mejor Milei como diputado se haya mostrado en contra del impuesto a las ganancias y ahora quiera reimplementarlo? Es un político más, o sea, está haciendo lo mismo que hacen los demás, o sea, y no te puedo decir que esté bien o que esté mal, está haciendo política. ¿Qué reflexión te merece la posibilidad de que vuelva el impuesto a las ganancias? Razonable, porque creo que hay que contribuir en esta situación que está el país, todo el mundo tiene que contribuir, el que más tiene que también contribuya. ¿Te toca a vos? Sí. ¿Cuál debiera ser el piso, el mínimo no imponible? Sí, tenés que hablar de 4 a 6 salarios mínimos. Algún 560, 600 mil pesos. A partir de allí debiera empezar a implementarse. Claro, escala progresiva, que el que más gana y que contribuya con un porcentaje mayor. Milei como diputado votó en contra de la ley de ganancias. Ahora quiere reimplementarlo. ¿Te molesta esto? No, porque entiendo que fue una medida política, o sea, para conseguir votos, y si dependía de la mayoría que siempre fue populista, iban a decir que sí. Si no es que él haya cambiado de opinión o que tenga dos posiciones encontradas. El tema del impuesto a las ganancias es un tema complejo porque estaban ligados los gobernadores a ese reparto. A mí los impuestos no me gustan, la verdad no me gustan las retenciones, no me gustan los impuestos, pero hay que pagarlos, evidentemente. Lo que pasa es que yo creo que tendríamos que buscar esquemas menos regresivos. Por ejemplo, el IVA habría que eliminarlo o reducirlo, porque grava a las personas que tienen menos poder adquisitivo. Sí. Y evidentemente habría que buscar escalas que tengan mayores ingresos, pero las que existían antes eran muy elevadas y eran altamente gravosas. No podemos cargar a tantas pocas personas con mucho impuesto.
Habría que buscar una forma de reducción ecuánime. Y el tema del impuesto a las ganancias, que encima en el caso de volver tenga un efecto retroactivo. No, a mí ningún efecto, las leyes no tienen efecto retroactivo, no tienen que tener efecto retroactivo. Milei en su momento como diputado se mostró en contra del impuesto a las ganancias y ahora quiere reimplementarlo. Él votó a favor de la eliminación. De la eliminación, exactamente. Exacto, se votó en contra del impuesto. Javier está en contra de los impuestos, quiere bajar todos los impuestos. Él lo dijo varias veces ahora, es ir bajando a medida que vaya arreglando la caja. La caja la está arreglando aceleradamente. Si no arreglás la caja de gastos, olvídate de bajar impuestos. Es fundamental eso, bajar los gastos. Si no bajás gastos, vos tenés que recurrir a préstamos externos, que no hay, porque ya no nos dan más préstamos, a aumento de impuestos o a emisión monetaria. Si vos te vas a la emisión monetaria, lo que tenés es inflación. Si te vas a la suma de impuestos, lo que vas a tener es un encarecimiento de los productos, porque el comerciante te va a aumentar los productos y el productor también. Y no podés competir en el exterior. Y créditos externos no tenemos. Le decía recién en el comienzo de GPS que a partir de lo que uno escucha poniendo un micrófono y una cámara en la calle a la gente común, dice, che, el gobierno no registra el sufrimiento de la gente. Y la gente que va a volver a pagar ganancias, pese a que a lo mejor se burlaban de lo que se llamó el plan platita de Massa, cuando Massa, incluso yendo en contra de la tradición del cristinismo final, que cobraba ganancias a los trabajadores, y esto le costó muchos votos a Scioli cuando pierde la elección con Macri, porque todos prometían que iban a sacar ganancias, no lo sacaban. Bueno, cuando les empiecen a cobrar ganancias, lo van a sufrir. Pero fíjense también el doble discurso, porque por un lado el gobierno nacional está prometiendo a los gobernadores plata contra la recaudación de ganancias que va a caer sobre buena parte de los laburantes que todavía tienen laburo en blanco y ganan bien en este país. Pero por otro lado, José Luis Esper, que se ha convertido en una especie de vocero procas de Milei, y dice, no, hay que ir a la rebelión fiscal en provincia de Buenos Aires, donde el gobernador Kicillof quiere aumentar la alícuota de impuestos a los terratenientes. Entonces, ¿cómo? Si los terratenientes son los que tienen que pagar impuestos, el gobierno, porque también Milei le dio un like a la publicación de Esper, tiene que ir a la rebelión fiscal. Si son los laburantes los que tienen que pagar ganancias, no, eso tienen que pagar ganancias sin chistar, porque ahí supuestamente es para el bien común, para acomodar los gastos. Son cosas que no se entienden, pero que tienen que ver con esto, con que el gobierno ve que conserva algún grado de popularidad, pese a que puede ir contra los que más sufren, puede ir y puede ignorar el sufrimiento de la gente. Fíjense lo disparatado, el retroceso en los salarios, que 2 canastas básicas, número más, número menos, van a hacer que uno empiece a pagar ganancias. Y lo bueno de tener un economista como Hernán Lexter en el equipo de GPS es que un sábado a la mañana yo le digo, che, fíjate ese número del INDEC del que dice la estadística que salió que el promedio de los salarios en blancos queda por debajo de la canasta básica total, se lo tiro por la cabeza y él me hace este gráfico. Buenas noches, señor Lexter. ¿Qué tal? Buenas noches, Rolo. A ver, ¿qué estamos viendo acá? Un fenómeno que te diría que desde algunos años para acá es una realidad, que vos lo mencionabas en la apertura. Habitualmente en la historia argentina, cuando un trabajador tenía trabajo registrado, era prácticamente imposible que fuera pobre. Es decir, la pobreza estaba básicamente acotada a aquel que no tenía trabajo registrado o directamente no tenía trabajo. Bueno, desde hace algunos años para acá tenemos este fenómeno que se ha venido instalando. El salario mínimo vital y móvil ya está por abajo, pero ahora el salario promedio. Sí, y acá, esto es lo que yo no, por eso te tiré por la cabeza el dato. Dije, bueno, explícamelo. Comparamos dos cosas. La primera, canasta básica total, una cuestión técnica para que nadie del otro lado nos diga están comparando peras con manzanas. La canasta básica total que tomamos acá, que en febrero es de casi 690.000 pesos, en realidad son 2 adultos y 2 menores. Sí, una familia. ¿eh? Claro, si en esa familia solo un miembro trabaja, es lo que vamos a ver acá. A ver, si tenés 2 pibes chicos, difícil que la mujer labure, o bueno, difícil que el hombre labure. Exacto, supongamos que uno de los 2 miembros trabaja. ¿Y con qué lo comparamos? Con la mediana de salarios. Acá hice una corrección, en lugar de tomar el promedio, tomé la mediana. ¿Qué es la mediana? La mitad de los asalariados que están por abajo del promedio, digamos, del total de los asalariados. ¿Cuánto es eso en guita? 470.000 netos. La mitad de los salarios, la mediana, 470. Exactamente, brutos son unos contra 570. 600 de la canasta básica. Exacto, por eso, fíjate la curva. Caída.
Mirá, y mirá dónde queda. Queda en el menos del 70%, es decir, no alcanza el 70% de la mediana. Y fíjate la brutal caída. Hace un par de semanas atrás vos mostrabas el gráfico del salario real. La curva no es muy distinta del RIPTE, ¿te acordás cuando había salido el RIPTE? Sí. Bueno, la curva da cuenta de ese mismo proceso. Pero lo cierto es que vos hoy casi que vas a tener más probabilidades de si solo en un hogar trabaja una persona, ese hogar termina siendo pobre. Claro, pero a ver, el tipo que gana dos canastas básicas totales empieza a pagar ganancias, ya es rico. Sí. Con lo cual, teníamos una compañera que decía, en la Argentina pasa esta cosa insólita, que ganás 2 canastas básicas, pagás ganancias, pero si no, casi que sos pobre. Si Claro. en el medio no hay nada. Si vos sos trabajador, para esquivarle al bulto, a no ser pobre, y no pagar ganancias, prácticamente es una franja O sea, muy finita. dos en el canastas medio. básicas es empezar a agarpar ganancias. 2 canastas Esta es la básicas. propuesta del gobierno, ponerle que la ajusten un poquito hacia arriba o en las escalas. Sí, efectivamente. A ver, vas a empezar a pagar. Si vos sos soltero, desde el 1.053.000 pesos neto, con lo cual es prácticamente 2 canastas básicas, un poco menos te diría. Y en el caso de del cónyuge, digamos, de la familia que tiene 2 personas adultas y 2 menores, es 1.390.000 pesos. Básicamente 2 canastas básicas. Te decía, 690 multiplicado por 2 es 1.400.000. Acá está la Exactamente lo evolución mismo. de esto que decía Hernán, de la mediana. ¿Sí? La mitad del salario, como cayó durante el gobierno de Macri, como se siguió cayendo durante la pandemia, se recupera un poco, baja otra vez. Calculo, esto fue en febrero de 2023, baja en el 22, vuelve a subir un poco en el 23 y acá se derrumba. Y ahí básicamente se derrumba. Acá lo que no estamos viendo, Rolo, además es, bueno, en este caso obviamente estamos hablando de aquellos que tienen menos ingresos. Pero si yo pienso en el conjunto de los trabajadores que tienen ingreso registrado, que empiecen a pagar ganancias, nosotros no lo vamos a ver en los indicadores. Esto es un problema adicional, porque el RIPTE, por ejemplo, mide el promedio del salario bruto. Claro. Con lo cual, no me dice si paga o no paga ganancias. Dicho de otro modo, la comparación de lo que yo hago hoy con el RIPTE y lo que voy a hacer dentro de unos meses, si se paga ganancias, no es equivalente. Lo que pase más adelante va a ser más grave porque es una parte de esos trabajadores va a pagar ganancias. Está bien, además. pero la gente, porque la curva de caída del poder adquisitivo es similar, ganes lo que ganes. Sí. O sea, esta curva sobre una persona que estaba acá, le cayó el poder adquisitivo hasta acá. Y además tiene que pagar ganancias, o sea que le va a caer Sí, más todavía. exactamente. Supongamos que esté más arriba, digamos, Por eso, ¿no? exactamente. Debería ser una curva un poquito más arriba, pero efectivamente va a ser eso, es decir, de su ingreso va a tener menos ingreso aún. Si miramos la curva de caída, en solo 2 meses, porque 3 meses estamos hablando, de diciembre, enero y febrero, la caída es de 20 puntos, que es la curva que vemos ahí, aproximadamente. Ahora, pero para que el ingreso se pueda recomponer, tienen que pasar 2 cosas, o que aumenten los salarios o que bajen los precios. Y lo que se ve, no sí, te rías. o que menos no te- gente pague ganancias. No te rías. No, para agregar una herramienta de lo que estamos hablando. Supongamos que eliminase absolutamente ganancia directamente. Bueno, es lo que pasó desde la cuasi eliminación de ganancias para acá. Claro. Es decir, eso era es- plata constante de Es aumento. un aumento implícito si Está querés, bien, pero esa indirecto, gente de ya no salario. estaba pagando ganancias y ahora vuelve a pagar. Claro. O sea, se comen los aumentos y además van a cobrar menos. Sí, efectivamente es así. Con lo cual, el escenario es bastante grave. Y yo te diría que además estamos hablando de un segmento de la población que todas las decisiones que ha tomado Milei, que vos algunas las repasabas recién, diría que le dieron de lleno. Por ejemplo, el aumento de la prepaga le pega, Claro. ¿no? El aumento del combustible, si en general el trabajador registrado tal vez tiene auto, le pega. Es decir, todas las políticas que en general desregularon y que significaron incrementos sensibles de precios, Claro. le pegan sobre todo a Y este después con segmento. el anzuelo de decir, bueno, esta plata también va para las provincias, con lo cual los gobernadores por ahí hasta lo votan, porque la guita viene para ellos. Es probable que sí. Y acá, Rolo, una cosa que a mí me parece importante, que es un poco el debate hacia adelante. A ver, si nosotros vemos esta curva de caída y nos paramos ahí y decimos, uy, terrible. Pero, si vemos que efectivamente es una B corta así, y dentro de 2 meses volvió a foja cero, no te digo allá, te Acá. digo ahí, bueno, quizás lo discutimos. El Claro. problema es que todo indica que no va a pasar eso. Y a mí me preocupa... Porque los precios siguen subiendo y los salarios no están subiendo. Bueno, ¿qué está pasando hoy en materia de salarios? En general, los gremios que pretenden o que hacen un acuerdo con la patronal por encima de la inflación no se lo homologa el Ministerio, la Secretaría de Trabajo. Con lo cual,
hay un techo. Los privilegiados, los bancarios, los aceiteros, lo de Exactamente, siempre. exacto, los que lograron Sí. hacer algún acuerdo con el privado de ese nivel, con lo cual se garantiza que quede planchado el salario. Y la apuesta a que la recesión hiciera bajar los precios, se rompen todos los manuales de la economía, lo hemos discutido muchas veces con Hernán. La economía es un país tan raro donde baja el consumo pero no bajan los precios. Y entonces después empiezan estas cosas. Claro, la explicación, parafraseando al querido Bill Clinton, que decía la economía es estúpida, habría que decir, bueno, en la Argentina esto pasa porque hay concentración económica, o sea, la concentración económica, estúpido. Ahora parece que el ministro de Economía, Caputo, está descubriendo los problemas de la concentración económica.